Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video del canal de Medicina Ayurveda. El día de hoy vamos con el tercer episodio de nutrición saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre nutrición y detoxificación. Cuando nosotros empezamos a mirar el origen de la enfermedad según la medicina ayurveda y según muchas ciencias de la antigüedad, esto se puede deber a dos cosas principalmente. Una, al exceso de alimentos, al exceso de toxinas, al exceso de exposiciones, al exceso y a la exageración del estímulo de los sentidos. Y a la deficiencia nutricional, a la deficiencia de detoxificación, a la deficiencia de sueño, a muchas deficiencias. Entonces, la medicina antigua, la medicina ayurveda y muchas otras nos enseñan cómo debemos mantener un balance, una armonía entre lo que ingresa y lo que sale. Por eso nos habla de que entre el estado de salud y el estado de enfermedad ocurren normalmente 6 etapas en las cuales el paciente va haciendo una transformación, o sea que la enfermedad no aparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Entonces vamos a empezar a conocer todos esos procesos a medida que avanza ese conocimiento que está diseñado para pacientes. Hablando de alimentación y de nutrición, tenemos que entender que hay alimentos que nos guste o no, simplemente no son saludables. Cuando nosotros damos un aporte en un alimento de azúcares y de grasas, el cuerpo va a utilizar para la energía primero el azúcar y va a almacenar las grasas. Y nosotros debemos entender que debemos guardar grasas buenas, pero no grasas saturadas o grasas procesadas porque no es adecuado. Entendiendo esto, vamos a mirar cómo podemos detoxificarnos a través de la nutrición. ¿Dónde está la basura? ¿Por dónde ingresa la basura al sistema? Algunos son tóxicos de origen natural, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a contaminación por hongos, algunos fitotóxicos incluso, toxinas de origen marino. Tenemos tóxicos originados en el procesamiento térmico, o sea, la cocción de los alimentos también pueden generar ciertas alteraciones, algunos aditivos alimentarios, los aditivos y los monómeros de los envases plásticos, que es un tema que vamos a discutir muy bien cuando hablemos de cáncer, porque es algo muy relacionado con el tema de producción de senoestrógenos. Los tóxicos por radiación, los tóxicos de origen ambiental a los que estamos expuestos todos los días, todo el mundo, los compuestos nitrosos y los fármacos. Entonces son muchas las fuentes físicas de toxinas y debemos tener nuestros órganos emuntoriales preparados para eliminar esa basura. Cuando hablamos de nutrición y detoxificación debemos entender que el alimento puede actuar como toxina si lo que estamos consumiendo son aportes inadecuados en la alimentación, pero al mismo tiempo el alimento puede actuar para detoxificarnos, o sea, el alimento puede ser una fuente de salud. Entonces vamos en ese camino de escoger alimentos saludables para vivir una salud perfecta. ¿Qué pasa cuando las toxinas entran al cuerpo? Las toxinas normalmente tratan de ser eliminadas por nuestros órganos emuntoriales. El cuerpo trata de sacar esa basura, pero cuando no puede porque los órganos emuntoriales están saturados o porque sencillamente la cantidad de toxinas o la clase de toxinas es muy diferente a la que el cuerpo puede eliminar de manera normal sin ayuda, pues entonces se van a empezar a almacenar. Como todo lo que se almacena, llega un momento en que se va a rebosar. Cuando viene todo ese rebosamiento, donde vienen esos cambios de los tejidos por las toxinas que se han acumulado, vamos a empezar a impregnarnos y vamos a empezar a sufrir de enfermedades crónicas. Entonces el proceso de detoxificación que el cuerpo hace de manera natural es algo que nosotros debemos apoyar diariamente con nuestra alimentación. Cuando nosotros tenemos el tema de detoxificación de primera base, que es la especialidad de nuestro consultorio, debemos entender por qué debemos detoxificarnos. Una de las causas o el por qué debemos detoxificarnos es porque la comunicación celular se da en un ambiente limpio, en un ambiente saludable. Cuando ese ambiente no tiene las características que se necesitan, toda esa comunicación que vemos ahí reflejada en la imagen, donde hablamos de la comunicación endocrina, nerviosa, paracrina, la comunicación por contacto celular, toda esa comunicación se empieza a perder. Imagínense ustedes un montón de basura en medio de dos casas. ¿Cómo pasas de un lado para el otro? ¿Cómo transfieres
un mueble de un lado para el otro, no puedes. Entonces lo mismo le pasa a las células, necesitan un camino limpio para poderse comunicar y lógicamente si se comunican de manera adecuada van a saber qué hacer. Entonces cuando pierdes ese conocimiento es cuando viene el desorden. ¿Cuáles son los órganos emuntoriales o los órganos de limpieza? Son varios, vamos a citar los más importantes. El sistema digestivo, como primero de ellos, el sistema linfático y el tejido matricial, el sistema respiratorio, el sistema urinario y la piel. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de órganos emuntoriales, ¿qué debemos entender? Que el sistema digestivo para nosotros es el más importante de todos. En medicina ayurveda ese es el sistema más importante. ¿Y por qué? Porque según la medicina ayurveda, todas las enfermedades nacen en el tracto gastrointestinal. Entonces, si nosotros sabemos manejar las enfermedades cuando se empiezan a manifestar en el estómago, en el intestino o en el colon, pues podremos evitar complicaciones a largo plazo. Es así que Kapha se manifiesta en el estómago, Pitta se manifiesta en el intestino delgado y Vata se manifiesta en el colon. Entonces, cuando tú empiezas a sentir náuseas, pesadez con la comida, que ya no quieres más, que el apetito se va, Kapha se está manifestando. Entonces, ¿tú qué deberías hacer? Llevar una dieta Kapha, tener en cuenta de que debes evitar alimentos pesados, de que deberías no comer cuando no tienes hambre. Cuando tienes una manifestación Pitta de acidez, de molestias, de reflujo, de dolor después de comer, pues también deberías entender que debes llevar una dieta Pitta. Y cuando tienes problemas Vata en colon, estreñimiento seco o tienes distensión abdominal, gases, flatulencia, dolor incluso con esas contracciones abdominales, pues entonces deberías llevar una dieta y un estilo de vida Vata. Si logras manejar la enfermedad cuando se está manifestando en el tracto gastrointestinal, no vas a tener problemas a largo plazo. Pero el problema empieza cuando la enfermedad sale del tracto gastrointestinal. Por eso es que nosotros tratamos de todas las formas de evitar que eso suceda. Entonces, si tienes una manifestación en el tracto gastrointestinal, estás a tiempo aún de solucionar tu problema de raíz. Porque esa es la gran diferencia que tiene la medicina ayurveda. La medicina ayurveda lleva la fuente de la enfermedad para solucionar el problema de raíz y no para dar un tratamiento sintomático únicamente. El proceso de detoxificación sí inicia en el tracto gastrointestinal. Ya estas son imágenes de la medicina moderna que nos comparan y nos permiten confirmar todo este conocimiento antiguo que la medicina ayurveda nos da. Existen una serie de enzimas que se ubican a nivel del tracto gastrointestinal que inician el proceso de detoxificación. O sea que no estamos hablando de cosas que no se pueden aplicar, estamos hablando de cosas que ya la medicina moderna ha confirmado. Entonces debemos tener un intestino saludable para poder gozar de un estado tanto físico, mental y espiritual equilibrado. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro tracto gastrointestinal? Una de las cosas es mantener una alimentación que tenga una alimentación rica en fibras, fibras que sean solubles y fibras que sean insolubles. ¿Qué diferencia hay? Cuando nosotros empezamos a consumir fibras solubles, sabemos que estas fibras captan mucha agua, entonces cuando captan mucha agua se vuelven como un gel. ¿Qué pasa con ese gel? Ese gel atrapa, por ejemplo, el colesterol y ayuda para que salga, sea eliminado a través de la materia fecal y entonces evitamos que se incremente tanto la absorción de este colesterol, de estas grasas. Al mismo tiempo hace que la carga de glucosa, de azúcares, ingrese al cuerpo de una manera más organizada, de una forma más lenta. Entonces, si tú estás comiendo dulces y tienes fibra, o sea, por ejemplo, el dulce de la fruta, la fibra lo que hace es permitir que entre una a una, despacio, de manera organizada. En cambio, cuando nosotros eliminamos esta fibra, permitimos un pico muy alto de esta glicemia y eso, pues, lógicamente trae consecuencias a nivel metabólico. Cuando nosotros hablamos de fibras insolubles, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fibras que no son solubles en el agua, que no se digieren. ¿Y qué van a hacer ese tipo de fibras? Van a provocar que el intestino se contraiga de manera organizada, que esa contracción sea buena, que se haga coherente. Eso nos va a ayudar a disminuir el riesgo de contraer divertículos y de sufrir de estreñimiento. Entonces, debemos entender también que esta fibra tipo insoluble, genera un medio ácido en el colon. ¿Y qué significa esto? Que si tú tienes un medio ácido en colon, vas a estar previniendo el cáncer de colon, el cáncer colorectal. Entonces, es necesario ingerir tanto fibras solubles como fibras insolubles.
¿Cuáles son las fuentes de las fibras solubles? Las fuentes de las fibras solubles, pues tenemos la cebada, el salvado de avena, las nueces, las legumbres, las verduras, los frutos cítricos, las manzanas. Y de fuente de las fibras insolubles tenemos los granos de cereales integrales, el salvado de trigo, las frutas, las verduras, las acelgas, el repollo. Entonces tenemos muchas fuentes. O sea, en pocas palabras, si comemos cereales integrales, si comemos frutas, si comemos verduras, estamos dándole al organismo una fuente importante de fibras, tanto solubles como de fibras insolubles. En segundo lugar, vamos a hablar un poquitico de este órgano inmunitario importante que es el riñón. Cuando nosotros hablamos del sistema urinario, estamos hablando de una depuración que se hace a través de un medio muy líquido. ¿Qué alimentos nos ayudan a depurar el riñón? Tenemos la sandía, el té verde, el famoso vinagre de manzana, que es un gran depurador renal, el tomate, el perejil, la alcachofa, los espárragos, los arándanos, la avena. O sea, tenemos muchas fuentes naturales. Ya cuando queremos hablar de terapias especiales, pues vamos a hablar más adelante del pelo del maíz, vamos a hablar de otro tipo de plantas medicinales que nos van a favorecer. Cuando ya hablamos de medicamentos propiamente dichos, pues entonces eso ya es una información que vamos a manejar con el equipo médico. Recuerden, para los médicos, que tenemos un curso, un diplomado en formación universitaria en una universidad reconocida en Colombia, el cual pueden tomar para tener la solidez que se necesita en el tema de medicina ayurveda para el equipo de profesionales médicos. Cuando hablamos de los órganos inmunitarios, volvemos al tema del hígado. O sea, ya salimos del tracto gastrointestinal como tal en la parte mucosa y vamos a hablar de un órgano supremamente importante. Todo el mundo, cuando habla de detoxificación, le dice a uno: doctora, quiero detoxificarme el hígado. Todo el mundo llega pensando en el hígado. ¿Y por qué será? Porque realmente es importante y el conocimiento antiguo nos lo venía enseñando. Cuando nosotros sabemos que las toxinas entran al cuerpo, el hígado es como el gran depurador que nosotros tenemos y que se encarga de coger todas esas toxinas que entran en una fase grasa, transformarlas a través de algo que nosotros los médicos llamamos fase 1 de detoxificación hepática, la lleva a algo que se llama una fase intermedia y luego toma esa fase intermedia y logra una fase 2 de detoxificación hepática, para lograr que esas toxinas que eran solubles en grasa se conviertan en toxinas solubles en agua y puedan ser eliminadas a través de la orina, a través de la bilis y a través de la materia fecal. O sea que el hígado es el gran depurador del cuerpo. O sea, lo que se le pasó al intestino lo toma el hígado y lo depura. Pero ¿qué es importante entender en esta imagen? Si ustedes ven en la fase 1, en la parte inferior, ven algo que se llama nutrientes requeridos. O sea, necesitamos cierta clase de nutrientes para favorecer esa fase 1 de detoxificación. Igual en la fase 2, ustedes ven que abajo también habla de unos nutrientes requeridos. O sea, la nutrición es fundamental para mantener detoxificando este hígado. Necesitamos mantener un hígado saludable. Pero hay algo a lo que quiero llamar la atención. Cuando nosotros trabajamos solamente en detoxificar la fase 1 o estimular la fase 1, muchas sustancias van a quedar en la parte intermedia y esa parte intermedia es supremamente peligrosa porque es la causa de muchas lesiones o patologías crónicas como el cáncer. Entonces no basta con estimular la fase 1 de detoxificación hepática, debemos llevar ese proceso hasta la fase 2 de detoxificación hepática y eso lo podemos favorecer a través de la alimentación correcta. Cuando nosotros como médicos damos tratamientos a través de fitoterapia, a través de homeopatía, a través de cualquier producto medicinal, nosotros debemos entender que existen medicamentos que van a interactuar en la fase 1, medicamentos que van a interactuar en la fase 2 o que van a quedarse simplemente en la fase intermedia. Ese es el conocimiento médico, eso es lo que hace que la medicina natural sea ejercida por personas que tienen responsabilidad en lo que están haciendo. O sea, debemos saber que aunque esta medicina es natural, requiere una preparación para poder ser ejercida de manera correcta. Lo que nosotros les estamos enseñando a todos ustedes a través de estos videos es información para pacientes. Les vamos a enseñar cómo se debe comer para detoxificarse, pero ya la parte de medicamentos le corresponde al equipo médico hacerlo de la manera correcta. Entonces, tenemos acá nutrientes necesarios para la fase 1.
¿Cuáles son esos nutrientes? Todas las vitaminas del grupo B son supremamente necesarias. Los folatos, el glutatión, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, todos esos alimentos antioxidantes que tenemos a la mano para consumir, los fosfolípidos, los flavonoides, la curcumina, el hierro, el zinc, el magnesio, el cobre, el selenio, todo esto son nutrientes necesarios para tener una fase 1 de detoxificación completa y adecuada. Dentro de estos productos, alimentos que nos dan una detoxificación fuerte y buena están los órganos sulfurados. ¿Dónde los encontramos? En los cebollines, en el ajo, en los puerros, en las cebollas, en los repollos, en los rábanos y en los nabos. Hay gente que sencillamente no come ninguno de estos. Entonces cuando uno dice, wow, entonces busca una alternativa, porque definitivamente que estos órganos sulfurados son supremamente necesarios para gozar de buena salud. ¿Por qué? Porque ayudan al proceso de detoxificación, pero al mismo tiempo suprimen la actividad de cancerígenos, reparan el ADN y disminuyen la proliferación celular. Nosotros estamos produciendo células cancerosas todo el tiempo. Y más ahora con toda la exposición que tenemos ambiental y a través de los alimentos, pues estamos expuestos a una gran cantidad de daño a nivel de nuestro ADN. Saber que algo tan sencillo como la cebolla, el ajo, el puerro, todo esto nos puede favorecer para suprimir esta actividad cancerígena, yo creo que es una información supremamente valiosa y que deberíamos aplicarla día a día. Cuando hablábamos de las fases intermedias, ¿qué dijimos? Dijimos que no podíamos dejar la detoxificación ahí porque era más riesgoso. Entonces, alimentos que contengan betacarotenos, alimentos ricos en ácido ascórbico, en tocoferoles, en selenio, en hierro, en zinc, en cobre, en manganeso, en coenzima Q10 y en flavonoides, son aquellos que nos van a tomar esa fase intermedia y le van a llevar a una fase 2 de detoxificación. O sea, para mí son una fuente supremamente necesaria en un proceso de detoxificación. Y cuando hablamos de los nutrientes necesarios para la fase 2, estamos más hablando de aminoácidos. Entonces tenemos la glutamina, la glicina, la taurina, la cisteína, el indol 3-carbinol, el ácido elágico, el limoneno. Entonces, vuelve acá la curcumina. ¿Dónde encontramos todo eso? La cúrcuma. ¿Dónde encontramos todo eso? En el brócoli, en el coliflor, en las cebollas, en los limones, en los frutos cítricos. Entonces lo tenemos en la cocina. O sea que realmente estamos expuestos a algo muy bonito, y es que nuestra farmacia principal debe ser nuestra cocina. Continuando con los órganos emuntoriales, seguimos con el sistema linfático y el sistema matricial. ¿Qué es esto de matriz? Cuando nosotros hablamos del tejido CAFA, ¿qué dijimos? Que CAFA da el soporte, es como el colchón en el que está inmerso todo, las células, donde está inmerso cada uno de los órganos, los tejidos, todo ese soporte lo da CAFA. En palabras occidentales y actualizadas, esto sería el tejido matricial y el tejido linfático. ¿Por qué es importante mantener ese tejido limpio? ¿Por qué es importante detoxificar ese tejido matricial? La alteración de esta matriz supone la pérdida de varias funciones: la función de filtro, la parte nutricional, la capacidad de eliminación o depuración, la denervación celular, la pérdida de la capacidad de regeneración celular, la cicatrización y la alteración de la transmisión mecánica o mecanotraducción. O sea, estamos diciendo que tener esta matriz sucia nos enferma, y nos enferma de manera grave. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de este sustrato, de esta matriz, de este tejido CAFA que se encarga de dar el soporte, la comunicación entre un tejido, un órgano y una célula a otra, estamos perdiendo la correcta respuesta inmune ante todos los agentes infecciosos, ante los agentes tumorales y ante todas las toxinas. Entonces yo vuelvo y te doy la pregunta: ¿sería importante detoxificar la matriz? Yo creo que sí, es supremamente importante. ¿Qué pasa en condiciones normales? Las toxinas llegan al tejido matricial, ¿sí? Y normalmente es drenado a través del sistema linfático. Van a las cadenas ganglionares y de ahí van a ser eliminados.
Pero cuando este drenaje no se da de la manera correcta o es insuficiente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener inflamación, vamos a tener acidosis y vamos a tener dolor. Entonces muchos pacientes o personas que se les toca en cualquier parte del cuerpo y lo que sienten es dolor. Incluso cuando hacemos un movimiento de los tejidos sienten ardor. Entonces toda esa inflamación, todo ese dolor, toda esa acidosis es secundaria a que no hemos podido eliminar de manera correcta las toxinas que estaban acumuladas en nuestro tejido matricial. Cuando hablamos de matriz también debemos tener en cuenta estas dos variables que son supremamente importantes. Un cortisol bajo nos permite que esa matriz se detoxifique de manera correcta. ¿Qué es un cortisol bajo? Manejar niveles adecuados de estrés. Cuando estamos con ese estrés en las nubes, cuando vivimos una vida supremamente agitada y angustiada todo el tiempo, ese cortisol está en las nubes. Y si ese cortisol está en las nubes, ¿cómo se va a detoxificar la matriz? No puede, porque ella necesita que ese cortisol esté bajo para permitir la limpieza. Por otro lado tenemos a la tiroxina. Debemos tener niveles adecuados de tiroxina para que la matriz, para que este tejido de sostén se regenere. Entonces los pacientes hipotiroideos, los pacientes que tienen trastornos a nivel hormonal, pues no van a tener esta facilidad como lo tiene una persona que tiene funciones endocrinas metabólicas adecuadas. Entonces son dos factores importantes. Uno, la detoxificación y dos, la regeneración. ¿Cómo entonces detoxificamos esta matriz? Todas las verduras crudas, todos estos extractos que consumimos en la mañana o durante el día ayudan a mantener esta matriz completamente limpia. Las frutas, especialmente el limón. Nosotros sabemos que el limón tiene un pH ácido, ¿cierto? Pero dentro del organismo tiene un efecto que es alcalinizante. ¿Por qué se debe eso? Vamos a verlo cuando hablemos del limón, que es algo que se llama el efecto que tiene en la boca, y otra cosa es el efecto postdigestivo, pero hay una explicación hoy muy occidental para eso también. Las semillas también ayudan a detoxificar la matriz. Soy amiguísima de todo ese tipo de semillas que se dan en el desayuno, previamente hidratadas, las semillas en las ensaladas de los almuerzos, las semillas de calabaza, la semilla de chía, la semilla de linaza, son fuentes muy buenas de ácidos o de grasas buenas, pero que al mismo tiempo ayudan a detoxificar la matriz. Los cereales integrales, especialmente el mijo o el millo que llamamos nosotros, en Santander es muy conocido las bolitas de millo, entonces son fuentes de cereales que son detoxificantes también. Por otro lado tenemos a la miel natural, real. La miel real es altamente alcalinizante. Lógicamente no se la vamos a dar a un paciente diabético, pero de un paciente que no es diabético le vamos a dar dentro de las preparaciones, por ejemplo, un extracto y luego una ensaladita o una bebida caliente, una infusión de jengibre con una cucharadita de miel después de haber preparado el jengibre. Es un gran desayuno y una fuente natural de detoxificación de matriz. La clorofila, la sangre que corre por las venas de las plantas, sobre todo la clorofila que provee de la aloe vera, es un gran detoxificante matricial. El agua. Esta es una frase que quiero citar y dice: la deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas. Entonces debemos mantenernos hidratados. La proporción natural es que consumamos agua dependiendo del peso corporal. Entonces cada médico te va a indicar qué cantidad de agua, pero lo mínimo que deberías tomar durante el día es 1 litro de agua, y no nos podemos ir a extremos de 5 o 6 litros, como muchas veces la gente a veces incluso lo hace, porque también existe la intoxicación hídrica. Entonces deberíamos tener un promedio de 30 cc por kilo de peso. El ejercicio es un gran detoxificante. Hacer ejercicio mueve todos los tejidos y mueve todo este tejido matricial y permite una detoxificación adecuada. ¿Y qué decir de las terapias manuales? Ayurveda es experta haciendo terapias manuales. Las terapias manuales son excelentes para detoxificar. Un masaje hecho de forma adecuada, con el aceite adecuado, con la intensidad adecuada, es una gran forma, una gran terapia de detoxificación que podemos manejar. Y las terapias de calor. Como decía el doctor Rekevet y como dice la medicina ayurveda,
las toxinas se consumen en el fuego de la inflamación. Entonces producir ese calor corporal a través de mantas, de saunas, de turcos, todo ese tipo de terapias de calor ayudan también a mover toda esta carga tóxica. Bueno, espero que queden así relajados todos después del video de hoy. Vamos a estar tranquilos porque sabemos que tenemos información para empezar a aplicar sobre una alimentación saludable y empezar a detoxificarnos de manera natural. Los invitamos a que sigan viendo nuestros videos, a que nos envíen sugerencias, que nos envíen comentarios, que recuerden darnos me gusta si esta información es importante para ustedes y que lógicamente compartan toda esta información. Muchas gracias y hasta la próxima. I never knew that you are crazy glue, my darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle